Bienvenidos, bienvenidas un día más a esta serie Ágora en el canal de H2Sol, donde tratamos de transmitir y acercar experiencias profesionales de musicoterapeutas que están pues haciendo un buen trabajo, ¿no? Como es el caso. Aquí contamos esta vez con Alesia. Hola Alesia, ¿qué tal? Buenas, muchas gracias por invitarme a este espacio. Un placer y un lujazo. Ya veréis lo que nos trae Alesia hoy. Es espectacular. Una maravillosa intervención en un contexto hospitalario y, y que seguro que vais a disfrutar infinito, infinito, porque ya digo, es algo tremendamente cercano, tremendamente tierno y muy, muy del gran impacto que las artes terapéuticas producen en estos contextos hospitalarios. Bueno, Alesia, cuéntanos, ya te he presentado como musicoterapeuta, también eres arteterapeuta, eres enfermera. Cuéntanos un poco, no sé, ¿cuál es tu marco de Donde trabajo, me encuentro. dónde te mueves? ¿Cuál es tu vinculación con con la sanidad? Cuéntanos un poco todo así para que te empiecen a conocer, porque es una de las musicoterapeutas que en el futuro va a dar mucho que hablar, veréis. Bueno, pues a mí desde niña me interesa mucho el mundo del arte, de la música, vivo entre todo ello y llega un momento en el que decido que, bueno, no voy a ser una pianista profesional y me encuentro siendo una niña en un conservatorio con lo que conlleva, ¿no? Y entre artes plásticas y tiempo libre y creatividad conmigo misma y todo lo que me rodea. Y llega un punto de la historia en el que en mi familia suceden situaciones pues de enfermedad relacionadas con el cáncer y descubro que hay otra perspectiva a futuro, ¿no? Y veo de repente unas personas que vienen a cuidar a mi familia, que me cuidan a mí también, y me empiezo a llevar pues mi instrumento a esas áreas de acompañamiento como familiar en las hospitalizaciones, centros de paliativos y todo aquello por lo que tuvimos que pasar mi familia y yo. Y me doy cuenta de que no es que esté solo desarrollándome con el arte y la música y haciendo mis deberes, sino que estoy acompañando a mis familiares, a otros pacientes, estamos creando familia entre todos y ahí es cuando yo creo que me doy cuenta de que hay otra forma de ver y de entender. Decido ser enfermera, así en resumen, y bueno, pues aparco lo que es el conservatorio, empiezo con la enfermería, mmm, lo que implica toda la carrera y formación. Tengo la gran suerte de desarrollarme en un sitio que entiende al paciente en el centro de todo y entiende lo que es eso de no cosificar, ¿no? Y basar eh, todo el tratamiento y tanto clínico como ese abordaje de acompañamiento espiritual centrado en la persona, ¿no? Entendiendo la medicina así. Y empiezo a ver un montón de servicios, me desarrollo en diferentes ámbitos de urgencias, de UCIs, de centros de salud, pues lo que conlleva la enfermería. Y un buen día, pues ya mientras soy alumna, llega esa palabra del TFG y decido, junto a alguien a quien admiro mucho y referente, para mí en ese momento y ahora lo sigue siendo, emprender ese camino de cómo es esto de meter el arte y la música en la enfermería. Conozco a una persona que a día de hoy me sigue acompañando desde la musicoterapia y veo que hay otras posibilidades. Así que según termino la enfermería me formo en bioética, me formo en arteterapia, en musicoterapia y eso supongo que sin estar pensado me va llevando a compaginar formación, diferentes trabajos, diferentes áreas, servicios. Y cuando pienso que es imposible, ¿no?, llegar a la oncología, que es lo que me apasionaba desde el principio y por lo que empecé la carrera, me doy cuenta de que
hay un hueco para mí y yo había estado tiempo en investigación y compaginando otros trabajos de enfermera en otros sitios y bueno, pues decido emprender ese proyecto de enfermera en oncología. Ahí es cuando empiezo a entender cómo la musicoterapia, la arteterapia pueden ser una herramienta muy, muy grande en mi trabajo. Ya lo sabía, pero no le veía el sentido. No sé si me explico. Sí, sí, porque claro, tú estás metida ahí de cuerpo entero en una unidad, tú ahora que estás en una unidad oncológica, pues claro, ves la cantidad de cuestiones que la medicina como tal no puede dar respuesta, ¿no? Que técnicamente, Claro, que protocolariamente, que clínicamente se pueden dar muchas respuestas y de hecho unos tratamientos maravillosos para los pacientes, pero hay una pieza que falta siempre, ¿no? En todas esas unidades tan críticas y con enfermos con grandes dificultades, ¿no? Con respecto a claro, sus... entonces yo empiezo a entender que ponemos quimios que son fundamentales para el abordaje clínico de la enfermedad, que somos exquisitos en el abordaje de lo que es la medicina en cuanto a ir al foco del problema en cuanto a la enfermedad en sí, quiero referir. Ujú. El caso es que hay otras cosas, ¿no? Hay otros aspectos, vamos a llamar, metabiológicos, ¿no? Ajá, interesante ese término. Que sobrepasan lo que es el ámbito puramente clínico. Y ahí entra, bueno, pues ese gran gremio también de la psicología y de otras áreas que intentan trabajar, ¿no? Aspectos emocionales y psicometabiológicos, voy a decir, Ah, incluso espirituales, ¿no? Estoy hablando un poco de todo ajá. ese área que a veces se ve sesgado en ese mundo hospitalario en el que nos movemos los sanitarios, porque quizás solo algunos lo quieren ver o porque nos ponemos una careta muchas veces a la hora de implicarnos en ese vínculo con otras personas que están en Claro. una debilidad o están con su faceta de vulnerabilidad más aumentada, ¿no? Así que bueno, pues empiezo a entender todo esto, a hacer los engranajes. Me lleva años de poner en práctica pequeños detalles, o sea, no os penséis que esto es, te formas, luego lo aplicas, no, yo mientras trabajaba, pues decía, ay, en la clase del otro día vi, pues mira, mientras hacemos el aseo a esta persona, vamos a poner esta música que me ha dicho que le encanta, ¿no? A ver qué pasa, qué sucede, ¿no? Y empiezo a ver, a observar situaciones en donde parece que el dolor ha disminuido y evidentemente que le tengo que poner un rescate de opiáceos o no lo que sea. Pero ha disminuido más que sin hacer esta otra situación, ¿no? Sin la música parece que algo ha pasado, ¿no? Respecto a poner esa intervención musical. Neutra. Sí, incluso ya no te hablo de cosas demasiado complejas. El hecho de tener un objeto propio de esos que tienes en tu casa, ¿no? Y que ya en el hospital pues no existe, ni siquiera existe muchas veces tu identidad, porque Claro. la quitamos, ¿no? Entonces empiezo a vivir eso con una intensidad y con esa ilusión que ya me llevaba a todo esto y veo que tiene un sentido y empiezo a dejarme llevar en esa transformación. Y bueno, pues a día de hoy me veo en el camino del doctorado intentando compaginar todo esto y siendo una enfermera, si me apuras un poco, especial para lo bueno y para lo malo también, claro, como todo. Ese sería para otra entrevista y para otro tema, ¿no? ¿Cuál es el doctorado que está haciendo Alesia? Pero bueno, eso para el Vamos a ver. futuro, para el futuro, para el futuro. Bien, 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 bien. O sea que
Tu experiencia en el mundo de la enfermería, en lugares muy áridos, en lugares muy difíciles, contextos donde el dolor está presente, el riesgo de la desidentificación, ese cuerpo-dolor, esa situación de cuerpo-dolor constante, ¿no? Y ahí pues vas viviendo distintas experiencias con las familias, con los propios pacientes, ¿no? Y vas empezando a ver cómo las pequeñas gotitas de artes terapias empiezan a dar unos efectos muy, muy importantes, ¿no? Y esto yo creo que nos lleva al caso que queremos compartir, ¿no? Con toda la gente aquí hoy, ¿no? Un caso de una menor que por unas circunstancias clínicas que nos vas a explicar ahora tiene que pasar un largo periodo en UCI, en una UCI no pediátrica, con lo cual ya empieza a haber ahí sus ciertos problemas, ¿no? De qué hago yo aquí, cómo me tienen que tratar aquí, ¿no? Y cómo por circunstancias va a dar a la planta en la que tú estás, ¿no? Que es una planta específica de oncología, pero para adultos, no no es pediátrica, ¿no? Y el desencuentro que se produce ahí, ¿no? El choque de circunstancias y de protocolos que no se sabe cómo abordar una casuística de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir por partes para que el caso quede lo más claro y se vea, pues, dónde proviene todo y dónde entras tú a formar parte de toda esta magia que se ha producido con esta paciente, ¿no? Y eso, ¿no? Decía, ¿no? Es una niña que ingresa en una UCI con una problemática y, bueno, a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues esta paciente, a mí me gustaría recalcar que yo la he conocido al finalizar el proceso de UCI, ¿vale? Con lo cual, ahora quiero decir, a grosso modo, sin dar detalles fuera Clínicos y personales. Lo clínico y personal, que bueno, pues es una paciente con 15 años que de repente empieza a sentir que hay algo raro, que no va bien, unos padres que empiezan a ver que su hija pues no solo tiene fiebre o un proceso dentro de lo normal, ¿no? Sino que algo pasa y se empieza a complicar esa situación hasta que deriva en terminar en una UCI con un cáncer de ovario. Entonces, ahí pasa bastante tiempo, que me disculpen si me equivoco, creo que eran 48 días los que ha estado. Uh-huh. Y bueno, pues en todo ese tiempo, que se dice rápido, pero en el hospital las horas pasan lentísimas. Uh-huh. Y esa familia convive una serie de experiencias que yo no puedo escribir porque no he estado ahí. Quizás en este sentido tenga lugar que una compañera en concreto nos cuente su experiencia en esa situación, porque son los que estuvieron el día a día. Pero lo que sí puedo decir es que estuvieron en un hilo, ¿no? Y esa niña no se acuerda de nada de esto, pero esos padres cada día esperaron que todo fuese mejor. Un día estaban pendientes de si su hija iba a estar al minuto siguiente, pero luego a los 5 minutos su hija estaba mejor, pero luego al rato otra vez mal. Quiero que nos situemos un poco en lo que es vivir eso. Uh-huh. No me puedo imaginar lo que es estar en esa situación tan alargada en el tiempo. Uh-huh. Con tanta incertidumbre, ¿no? Tanta incertidumbre, tanta inestabilidad, tanta inseguridad, ¿no? De saber si todo avanza o no avanza. Sí, yo creo que la palabra incertidumbre en el hospital es algo a lo que le tenemos mucho miedo, todos, incluso los sanitarios. Uh-huh. Y hay otra palabra en relación que es lo de ser pacientes, que también me parece bastante complicado. Y esa familia lo ha sido, y esos sanitarios que la atendieron también. Y esa enfermera que la llevó durante la mayoría de turnos también, uh-huh. Aunque fueron muchos los que la cuidaron, ¿no? Entonces, bueno, pues un buen día, por fin, la paciente es trasladada a la planta. Entiendo que se decide ubicarla en una planta con una vigilancia activa,
resulta que esa planta es de adultos y claro, ella pues tiene 15 años para 16 que va a hacer. Entonces mis compañeros con los que yo he trabajado pues bastante tiempo saben que me dedico al tema del doctorado por las tardes porque me ven por allí por la planta, aunque yo estoy de enfermera en otro espacio del área hemato-oncológica del hospital y deciden llamarme, ¿no? Y Alesia, vente a saludar a una paciente. Y claro, a mí se me abre un problema porque yo no quiero ser intrusiva, yo soy bastante disciplinada, me gusta ubicarme en el lugar de una manera cuidadosa y sin generar caos a nadie, porque ya tenemos bastante caos en el hospital. Entonces, bueno, pues de mí nace bueno, yo sé que si me has llamado y me pides que vaya a saludar a alguien es por algo y voy a saludar, pero en el contexto de Alesia, la enfermera que viene a saludar. Y cuando abrí esa puerta de esa habitación, tengo que decir que fui a saludar en medio de mi trabajo, mientras que mis compañeras en el área en el que estaba estuvieron cubriendo todo lo que hacía. Nosotros ahora estamos en los hospitales desde el COVID muy sobrecargados. De hecho, hay días que surgen, como emergen problemas nuevos dentro de la casuística del día y no damos, vamos ayudándonos unos a otros y es desgastador, o sea que agradezco mucho que me cubriesen. Yo cuando entré a esa habitación lo que vi es a una persona con miedo que no quería hablar. A mí lo único que me habían contado es que no quiere hablar, solo nos dice que tiene dolor y hay una situación rara en esa habitación, como que a mis compañeros les costaba el hecho de atravesar esa puerta y estar en silencio o preguntar qué te pasa, cómo estás, yo soy y vengo a verte, ¿no? Parece que nos cuesta y claro, yo al ver que ya no podía hablar, estaba en un momento de trabajo con un vídeo de artes creativas y decidí pues ponerme con ella a ver ese vídeo. Y bueno, pues me presenté, le dije que yo tampoco tenía ganas de hablar, pero que tenía un vídeo por ver y que sí lo quería ver conmigo. Y supongo que de una cosa así altruista y algo que te puede pasar en una parada de autobús, ¿no? Cuando se te pone a hablar una persona sin conocerte, pues nos pusimos a ver ese vídeo juntas, como en una sala de espera, no sé. Y de ahí surgió que esa persona empezó a transformarse. Y bueno, pues al terminar ese vídeo me dijo, hay un elemento en el vídeo que es el cáncer y otro que es una persona que va realizando transformaciones en ese elemento y esa persona soy yo. Y yo elegí ese vídeo por algo, ¿no? No te sé explicar, no es que tenga una carpeta con esto, va para cada cosa, pero me dejo guiar a veces por la intuición. Uh-huh. Y eso me abrió una puerta y esa puerta fue estar frente a otra persona y que ella sintiese lo mismo. No la de la chaqueta, el pijama verde o el pijama blanco que vienen Blanco. aquí todos a verme porque encima soy un caso excepcional. Y ella pues se sentía, no me lo dijo el primer día, pero su madre sí en el pasillo, se sentía con miedo, tenía miedo a cerrar los ojos y no volver a despertar, obvio por de dónde venía. Uh-huh. Tenía una necesidad de dar un abrazo porque yo le pregunté qué necesitas y me dijo dar un abrazo a mi madre y le pregunté a la madre que también vio el vídeo con nosotras qué necesitas tú y me decía pues dar un abrazo a mi hija. Y entonces a mí me salió como, quizás a veces soy demasiado espontánea y pues daros un abrazo, ¿no? Y la madre me miró y no, es que no nos dejan darnos un abrazo. Y claro, esto para mí fue muy chocante. Y en ese momento me dieron ganas, esto en confianza, ¿no? Aquí un poco
en esta entrevista fuera del área hospitalario, ¿no? Me dieron ganas de decir, pero ¿qué dices? O sea, tenéis las mascarillas, estaban en ese momento como con una distancia, digo, daros un abrazo. Pero no, fui con la careta del hospital, ¿no? Que hay que ser bastante cauto para todo y un poco cerré esa situación diciéndoles, bueno, pues ya podréis, no os preocupéis. Me gustaría que esta habitación forme parte de la paciente y que no sean unas paredes blancas, ¿no? Porque muchas veces hay que pensar que cuando entramos al hospital, antes he hablado de que nos quitan la identidad y es real, nos quitan el camisón que nos ponen, nos han quitado la ropa, nos han quitado todo lo que traemos y de repente somos otra cosa, Un ¿no? elemento Que hay que neutro, definir. sin identidad, claro. Ese es el... Sí. Desidentificados, claro. Claro, y es como que te meten en una habitación que no es tuya, que es blanca, que entran ahí a preguntarte cosas, un montón de personas con pijamas diferentes y que a veces incluso vienen en grupo y ¿qué tal hoy? Y claro, tú lo último que quieres decir es ¿qué tal hoy? Parece que estás como experimentado, ¿no? Estás ahí observado por todos. Entonces, bueno, pues cuando salí de la habitación, después de esa necesidad de abrazo que no pude cubrir en ese Frustrada, momento. ¿no? Abrazos frustrados. Pues lo primero que pensé fue no tomármelo como un juicio, no enjuiciar así. ¿Hemos fallado nosotros o los padres? Porque podremos pensar aquí, ¿por qué no se pueden abrazar? Nosotros no les hemos dicho que se pueden abrazar. Los padres no han preguntado que se pueden abrazar. Es que hay una situación de estar inmunodeprimida y no se pueden abrazar. Pero entonces, todo esto son preguntas que me venían, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la podemos realizar un aseo como sanitarios en donde la tenemos que movilizar? En ese momento la paciente estaba encamada y tenía 2 nefrostomías por un fracaso renal, con lo cual esos padres habían estado viendo a su hija durante todo ese tiempo de UCI con tubos, con alarmas. Quiero que nos metamos un poco en ese contexto. Sí. Y claro, nadie en ese traspaso a una planta de hospitalización cayó en que venía de aquello otro y a lo mejor necesitaba entender que los cuidados cambian completamente, que no pasa nada por darse un abrazo, que hay que normalizar. Y luego también caí en la cuenta de que es una planta de adultos y mis compañeros quizás tenían más resistencia a esta paciente por la edad y la situación, que era diferente, especial, ¿no? Entonces, al salir de la habitación hablé un poco con todos los que estaban a mano, mis compañeros pues, que había auxiliares, había enfermeros, ¿sí? Y lo que me transmitieron fue que, ¿por qué no se pueden abrazar? Bueno, es que, a ver, claro, porque yo decía, bueno, nadie les ha dicho que no se pueden dar un abrazo. Y decían, bueno, claro, es que nosotros trabajamos con adultos, es que no sabemos lo que es trabajar con una niña. Y claro, de repente se me vino todo encima. A los adultos no se merecen abrazos. Es como que ya el adulto viene con el amor de serie puesto, ¿no? Y le tratas clínicamente, el protocolo es este, ABCD, pum, pum, y ya está. Claro, ese era como el descubrimiento que hacías ahí, ¿no? Joder, si es una niña nos cuestionamos que hay que darle abrazos, pero y a los adultos no, ni siquiera nos paramos a pensar que una persona de 60 años que esté en la unidad o de 70 años que esté en la unidad no necesita también un abrazo. Claro. ¡Guau! Entonces, eso a mí me generó un silencio de reflexión y luego caer en la cuenta que, obvio, estamos hablando de pues, opiniones individuales, igual que esta también hubo otras diferentes, que no es que tuviese de todos los sanitarios, no sabemos tratar otra cosa, no, lo que pasa es que somos personas y bueno, pues en ese momento a esta persona le salió ese resorte, a otra otro. El caso es que nadie
del mundo sanitario había caído en decirle a esa familia qué necesitaban, Claro. más allá de tratar la enfermedad clínica, que por supuesto es lo imprescindible. Pero hay otras áreas de estas que hablábamos que también son fundamentales, ¿no? Y no podemos olvidar. Entonces, de ahí, bueno, me salió una palabra, ¿no? Que es como la comunicación efectiva, todo esto, ¿no? De, madre mía, hemos caído otra vez porque los padres cayeron en no preguntar y dar por hecho, porque venían agotados de otro lugar y probablemente no cayeron en la cuenta de preguntar si podían tocar a su hija, estar cerca, darle un abrazo. ¿Qué comprometía una unidad de hospitalización? Pues que nosotros tampoco caímos en observar y decirles, oye, ¿por qué no te acercas a tu hija y le das un abrazo, un beso, ¿no? Que es lo que necesita después de tanto tiempo con esos cuidados, ¿no? Y yo creo que esto nos invita a reflexionar a todos sobre cuando se dan estas situaciones en donde entras en objetivos. En mi área de trabajo se pueden trabajar de muchas maneras, pero una de ellas es trabajar por objetivos. Tú puedes entrar en tu jornada de trabajo, ver los pacientes, las pruebas, las analíticas, los tratamientos, las urgencias. Llega tu hora, fin, puedes entrar a una habitación y decir, entro con todos los tratamientos o con lo que sea que tenga que hacer y observar de esta paciente, lo hago un trabajo estupendamente teórico y clínico y me voy. O puedes llegar y hacer eso y también aprovechar mientras que estás colocando como enfermera, por ejemplo, esa medicación, hablar, tener un persona a persona, ¿no? Y abrir esa mirada para entender que en esa habitación no hay un cáncer de ovario, sino que hay una persona que tiene ese problema que es un cáncer de ovario. Y yo creo que esa fue la conclusión final de todo esto. Fui bastante respetuosa porque abordé a su médico, a su enfermera, bueno, a todo el equipo y les conté un poco lo que había pasado para entre todos, yo la primera, porque en ese caos de rutina y después de venir de la pandemia y de muchas otras cosas que venimos, pues podemos sentirnos sobrepasados en cualquier momento porque, como decía al principio, el ser humano es vulnerable ya de por sí. Y este tipo de situaciones hacen que pues somos humanos y de los errores también se aprenden, ¿no? Y en eso estamos. Pero sí que entré en esa habitación una vez haberlo comentado con todo el equipo, ya con calma, con esa confianza de, bueno, han depositado en mí el que pueda venir a ver a esta persona y acompañarla porque ella también me lo pidió así. Y se dieron un abrazo y no sabéis un abrazo lo que cambió. O sea, fue, yo creo que, bueno, un antes y un después, por supuesto. Y una sensación de satisfacción de haber cubierto una necesidad y estamos hablando de una enfermedad bastante compleja que precisa un tratamiento organizado y un equipo detrás de todo eso multidisciplinar que trabaja todos a una, ¿no? Aquí no he nombrado que también hablé con la psicóloga y le comenté que fui a saludar a una persona porque un compañero así me lo pidió y de repente de ahí surgieron muchos días detrás. Fue unas 9 sesiones, o no sé, estuve yendo varios días, en donde esa persona, esa paciente me pidió, ¿vuelves mañana? Entonces empecé a ir. Y no fui como Alesia, pero sí puedo deciros que empecé a hacer intervenciones con ella de musicoterapia, de arteterapia, de forma altruista, siendo muy respetuosa, contándoles a todo el equipo
cómo iba avanzando y pensando en ellos, porque en ella y en ellos, porque esa persona necesitaba vernos a los sanitarios no como enemigos, que nos veía un poco como los raros, que le poníamos tubos, ahora un tratamiento, ahora no sé qué. ¿Y por qué todo esto? Porque una cosa es entender que tienes cáncer y otra cosa es entender que tienes que pasar por todo ese proceso y asumir toda esa administración de medicamentos y con 15 años. Entonces, he intentado hacer lo mejor que estaba en mi mano en ese momento con las herramientas que tenía y con la ilusión, ¿no? Y mi vocación. Y al final me he dado cuenta de que no lo he hecho yo, lo han hecho todos. Así Claro, que porque lo que sucede ahí es que con todas las cautelas que tú tienes y con todo el respeto a los protocolos médicos que están precisamente para proteger que toda esa gran inversión técnica, económica que hay, ¿no? Porque los tratamientos son carísimos, entonces, para hacer que todo lo que el equipo humano y la parte técnica hacen, que no se desmorone, ¿no? Y entonces se establecen estos protocolos así, que muchas veces son muy rígidos y muy distantes en lo humano, ¿no? Y ponen en un segundo plano pues cuestiones tan esenciales y tan básicas como lo que tú observaste, ¿no? Que no puede haber un leve roce, que no os podéis tocar las manos, ¿no? A pesar de todos de todas las medidas profilácticas, ¿no? Y de ujú. no transmisión, pues para no generar una infección donde no es conveniente que la haya, ¿no? En esos momentos, ¿no? Pero fíjate cómo descubres esa pequeña brecha de una intervención tremendamente sencilla en proporción a las otras intervenciones, ¿no? Es muy baja en costos, un abrazo no cuesta dinero, no cuesta tecnología, no cuesta grandes equipos, no, es simplemente estar ahí y decir, estoy contigo, te estoy acompañando y este viaje no lo estás haciendo sola. Este viaje inesperado y lógico, porque una niña de 15 años no tiene que estar ahí con esa enfermedad, tiene que estar viviendo y abriéndose a la vida, ¿no? Y cómo de repente el protocolo frena todo eso, ¿no? Y complica más, si cabe, todo ese proceso físico que tiene su componente psíquico y su componente emocional, ¿no? Y Por es ahí supuesto. donde esa visión arte terapéutica, en el sentido extenso de la palabra, te permite ver de que la pieza que falta es esta, pero no os estáis dando cuenta. Si es muy sencillo empezar por ahí, Fue fácil, porque pero te esto, diré que en ese momento me di cuenta, pero durante el seguimiento de esta paciente también me di cuenta de que la enfermeras que le llevaron en la UCI, una en concreto, que fue la que más estuvo con ella y para ella es una referente, la abrazaba, la cogía de la mano, estaba ahí. felizmente había alguien que intervenía de esa manera Siempre hay también. alguien, ¿no? Claro. Siempre, no, no se puede generalizar, No, pero no, 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 hay pero grietas, como bien has dicho, y pueden ser muy costosas. Y en este caso, claro, todas esas grietas venían del miedo, miedo a que mi hija empeore, miedo a que entrar en esa habitación siendo yo el sanitario que está ahora, me encuentre que no sé cómo afrontar esa comunicación con esta paciente que es diferente a lo que habitualmente estoy en contacto tratando, ¿no? Entonces, el miedo paraliza. paraliza, claro. Y yo creo bueno, pues todo esto invita a reflexionar. Y yo aquí me vi como eh, intentando hacer un trabajo también que yo creo que llevo desarrollando desde hace tiempo, que es el de mm, enfrentarme a las barreras del sistema, ¿no? Porque muchos sanitarios aquí podrían decir, bueno, pero si es que en el hospital tenemos un proyecto de humanización, en el hospital tenemos estrategias para tener una comunicación efectiva.
Ya, pero a veces nos falta el tiempo o recursos porque nosotros vamos ahí a trabajar, pero luego lo que cada persona ¿no? se trabaja consigo misma fuera de ese área, Claro. esto es a elección propia, ¿no? Es en tu tiempo libre y el tiempo libre cada uno lo organiza un poco como quiere, ¿no? Y yo decidí, pues, en mi tiempo libre, acercarme un ratito a esa habitación todas las tardes y empezar a crear sinergias. Y cuando decía que yo no creaba esas sinergias, sino que me aportaron mucho más a mí entre todos, fue porque después de ese primer día vino un segundo y conocí más a la familia y conocí a la prima de la paciente, que para ella era como su hermana, a su tía, que había pasado también otro proceso oncológico. Imagínate ver a su sobrina ahora en esto, En ¿no? esa situación, claro. Y empecé a conocer esos engranajes que para la paciente eran figuras a las que admiraba de sostén desde donde ella forjaba su aprendizaje desde la infancia. Y entonces empecé a trabajar no solo con la paciente, sino que también con todos ellos, porque creo que una cosa fundamental cuando entras en cualquier área, pero más en la hospitalaria, es no ser intrusivo y entrar a las habitaciones sintiendo que son las casas de esas personas. Entonces esas puertas no las cierras ni las abres tú. Son Sí, ellos los que permiten ese paso. Y admito. mientras yo estaba ahí, permiten, te tienen que permitir. Y mientras que yo estaba ahí, se permitía entrar a mis compañeros y no es que estas situaciones en donde está el médico, ¿no? O la enfermera y de repente abre alguien la puerta, ay, perdona, no, ahí entrábamos todos, sucediese lo que estaba sucediendo, nos armonizábamos como si fuéramos una sintonía, ¿no? Y trabajábamos en equipo y a lo mejor yo estaba trabajando con una música y venía su enfermera en ese momento o el oncólogo y bueno, pues pasaba por ahí, estaba un ratito, res, con respeto, ¿no? Nos respetábamos y trabajamos a una. Y entonces yo me fui el fin de semana a, a situar todo esto y tomar un descanso y cuando volví el lunes esa habitación no era blanca, estaba llena de mandalas, que es una cosa que a esta paciente le encanta pintar. Lo que pasa es que con todo este proceso no era capaz de pintar, De mantener el trazo, pintarlo ¿no? bien y mantener el trazo. Y para ella eso era algo muy duro, ¿no? Enfrentarse a que no era capaz de pintar ese trocito del mandala. Así que su familia, sus padres lo pintaron, ¿no? Y entonces cuando llegué el lunes a esa habitación y vi todo esto, así no, esta es la habitación de ella, ya no es la habitación número Tal, 6, neutra ¿no? y aséptica en un hospital. Claro, entonces había color, habría vida, ¿no? Y empecé a darle yo también color desde nuestro equipo de sanitarios, ¿no? Entonces yo también hice como mi propio dibujo. Era yo le dije, esto es un mandala diferente, no sé. Era algo como muy lleno de colores vivos, ¿no? Y dejé unas hojas, ¿no? Y puse de parte de tu equipo, ¿no? Y de los enfermeros de la UCI en concreto, de esta enfermera que estuvo ahí siendo su identidad y sigue siéndolo, que le regaló un oso que ha traído en los siguientes ingresos, que lleva a todos lados. No, no sabéis lo que es ese objeto para ella, no es un objeto, es una cosa que tiene vida y que la ha acompañado en momentos muy difíciles. Y, y bueno, esa habitación empezó a llenarse de color, pero es que todo empezó a ir más allá cuando mis compañeros empezaron a dejar sus dedicatorias, la fisio que la cuidaba, la psicooncóloga que pasaba, el enfermero que pasaba, el oncólogo, el auxiliar. Y ella pedía, ¿no? Déjame ahí tu firma, María, déjame ahí, por favor,
una dedicatoria. Y entonces de repente, gracias a esa armonía entre todos, que yo no tengo ningún protagonismo aquí, sino ella, esa persona, que de repente ve la oportunidad de ser vista como una persona más y no como un cáncer de ovario y no como El caso un clínico tal. paciente, sí, ¿no? Y dice, pues voy a ver cómo soy yo aquí, ¿no? Y empieza a transformarse. Los padres empiezan a transformarse, sus amigos, su hermano, ¿no? Y esa habitación la convirtió suya, hasta el punto de que el día antes de irse, que era el día antes de su cumple, todos nos quedamos con pena porque ya teníamos planificado cómo con ella, ¿no? Nos había dado ideas, yo quiero hacer esto, aquello, ¿no? Cómo celebrar su cumple allí. Allí, Y pudimos darle el alta para que lo celebrase, obviamente, ¿no? Con en sus casa, ¿no? amistades, sin sus nefrostomías ya, con su estabilidad en la marcha, gracias a todo ese trabajo de fisios, de enfermeros, de la psicooncóloga que fue varias veces a pesar de que estaba muy saturada, ¿no? Porque hay semanas en las que no das abasto y cada vez que iba a verla, ella estaba como en una prueba y luego cuando volví a ir, ya otra vez otra cosa, ¿no? Entonces, yo ahí tuve esa suerte, ¿no? De formar parte de ese engranaje gracias a que podía ir por las tardes también, y bueno, pues que creé ese vínculo gracias a que la paciente me permitía volver al día siguiente, me pedía si podía pasarme. Y bueno, pues le di la oportunidad a, a esa situación y la verdad es que he aprendido un montón de ello. No te puedo decir que haya hecho una intervención de musicoterapia investigadora de la No, leche, pero pero ha sido una intervención tremendamente significativa, porque llegaste a hablar a esta persona en el mismo lenguaje que ella necesitaba. Estaba sobrada de lenguajes clínicos, médicos, protocolos, todo eso estaba muy bien porque estaban atendiendo una parte de su necesidad, pero tú fuiste la que detectaste la otra sección, ¿no? La otra pieza que faltaba en este puzzle tan complejo de la enfermedad, ¿no? Y gracias a eso te permitió, ¿no? O sea, fuiste su angelito en ese ala, ¿no? Y fuiste la que con tu movimiento fuiste moviendo como esto de las alas, ¿no? Que cuando baten las alas al final hay un huracán en la punta opuesta del sí, yo planeta. te diré que con ayuda de todos, porque quizás a veces creamos un referente cuando vas a la consulta del médico, ¿no? Siempre tiene esa persona que te ha tratado de según qué manera, te acuerdas y te genera una confianza, ¿no? Y todo esto también tuvo lugar porque los compañeros de la UCI venían a saludarla cada día. La fisio venía, aunque no tenía que hacerle la terapia. Su enfermero, el que me llamó, que se llama David, todos los días estaba allí. Si podía cambiar el turno porque le beneficiaba a él también y además llevarla a esta paciente, lo hacía porque sabía que para ella en ese momento iba a ser de Importante. confianza, sobre todo Ajá. al principio, ¿no? Y muy importante. Entonces ha sido un tenernos en cuenta a todos y bueno, pues se fue de alta, celebró su cumple y volvió a otro segundo ingreso, digamos, allí y volvió Con con su su peluche, con su oso y tuve la suerte de cuando pasé a visitarla junto a ese enfermero, esos compañeros, pero en concreto el enfermero que me llamó y la psicóloga que va a tener esa continuidad de psicoterapia con ella y con la familia, porque es el lugar en el que tienen que hacer ese abordaje, ¿no? Pues hicimos como un enlace y yo creo que es la manera de hacer las cosas, ¿no? Fuimos juntos, ella se sintió
en confianza, porque para ella la palabra psicóloga es rara, ¿no? Pero es que para los adultos también lo es. Una palabra dura, sí, cuando dicen Que me oncólogo. va a ver la psicóloga, a ver, ya me ha visto el oncólogo de no sé qué, no, ya está saturado y ahora la psicóloga, pero si yo estoy bien, ¿no? Si a mí no me pasa nada en la cabeza, ¿no? Me decía. Entonces, es importante hacer las cosas en equipo y que también nos vea como personas. Y de verdad que fue un cambio total en la situación, ver cómo ella nos integraba juntos, se sentía como con una continuidad del cuidado. La continuidad de cuidados es fundamental en el ámbito hospitalario, sea donde sea. La lógica Y que terapéutica, que todo tenga una lógica terapéutica y que todos estemos los que nos dedicamos a esto de las artes terapéuticas y la parte sanitaria, ¿no? Estaría fantástico que llegara un día en el que todos habláramos o nos manifestáramos desde esa misma lógica terapéutica, ¿no? Por el sí, beneficio. no vernos como en áreas o en fincas, Claro. sino vernos en una misma sala en donde tenemos que hacer que los engranajes funcionen y todo vaya al compás. Y eso es algo muy complejo porque a veces tenemos esa mirada reduccionista y de juicio y no estamos abiertos a las oportunidades que los demás nos ofrecen, ¿no? Yo creo que la forma desde la musicoterapia, la arteterapia, la sanidad, no sé, desde todas las áreas es trabajar en equipo, teniendo en cuenta que, como decía al principio de esa formación que obtuve de enfermera, ¿no? La persona está en el centro. Y para mí, el ver a esta paciente el otro día cómo nos miraba y cómo miraba a, a esta persona psicóloga, que le resultaba raro el nombre, desde, bueno, pues voy a conocerte. Hizo un cambio que es resultado de un trabajo en equipo. Claro, de todo lo anterior, claro. Y lo que aprovecho también para decir es que después de esto le regalamos un diario de gratitud para que, bueno, pues al final del día yo creo que es importante que todos situemos todas estas cosas que agradecemos, no por darle una mirada positivista al día solo, sino por enfocar, ¿no? Un poco el día de una manera diferente. Parece que siempre nos quedamos con las barreras que hemos tenido en el día a día, pero no vemos las cosas que nos han aportado también y nos han dado luz. Y así ya ella tiene un objetivo, ¿no? Para cuando vaya a esa consulta con la psicóloga. Y yo me aseguro de que todo ese trabajo que ha hecho desde el arte lo tiene guardado en una carpetita, en una bolsa, todo esto lo va a llevar a esa consulta junto con su diario de gratitud. Y entonces ya cuando llega a esa consulta con mi compañera a trabajar desde la psicología, ¿no? Ya hay un vínculo, porque hay una continuidad que no habría si yo no hubiese permitido que mis compañeros viesen una necesidad que yo observé. Si yo no hubiese compartido, nada de esto hubiese tenido lugar, y si ellos no hubiesen compartido conmigo, porque ninguno podré decir que me ha mirado raro o me ha dicho, ¿no? Al contrario, han visto que esto Bien. es de todos y han ido a por ello. Y cuando terminó mi día de trabajo, pues me volví a acercar a esa habitación ya para hacerlo en el contexto de Alesia, no el enlace con mis compañeros, y me encontré allí a la enfermera de la UCI que estaba visitándola. Entonces esto es un poco para que se vea que ni yo soy protagonista aquí, desde luego lo es la paciente, ni yo soy alguien raro, hay muchos más. Y algo que me dijo esa enfermera es que yo hago la humanidad y la humanización, esa fue la frase, desde mi parte y la desarrollo tal y como la considero yo que es.
Y mientras me decía esto, tenía la mano de la paciente al lado, los ojos rojos, no lo siguiente, no porque estuviera emocionada, que también, sino porque no había desayunado, no había comido, llevaba todo el turno de trabajo ahí en la UCI a saco con otros pacientes, porque en ese entorno entiendo que vienen mal y para cuando se van es porque o están peor o están mejor, pero el que te viene es igual o peor, ¿no? En cuanto a la situación clínica. Entonces la vi, le vi agotada, ¿no? Es como que me transmitió mi compañera eso y a pesar de eso estaba ahí, al salir fue a verla, ¿no? Esto es Y humanización. esto es humanización, es verdad, es eso. Es eso, es eso, es eso. Yo creo que es un ejemplo clarísimo, ¿no? De lo que sucede cuando se rompe, se consigue romper la rutina de la vida, del acontecer normalizado, ¿no? En este caso de un hospital, ¿no? Donde los casos se llevan de una manera, todos los protocolos están establecidos, ¿no? Y de repente cuando se rompe esa normalidad se genera una brecha y es donde aparecen los cambios, ¿no? Esto es como cuando se descubre la penicilina y cosas de este tipo, ¿no? Que de repente por un error en el sistema aparece lo interesante, ¿no? Y aquí yo creo que se puede comparar un poco con eso, ¿no? De repente algo que no estaba planteado, una niña que no debería estar ahí, un protocolo que de repente empiezan a romperse piezas que no estaban planteadas nunca, ¿no? Y afloran todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo que esto es como cuando preparas desde el ámbito de las terapias artístico-creativas una intervención pensando en un grupo o en un paciente concreto o en un cliente usuario, ¿no? Como es en este ámbito. Y de repente te encuentras que todas esas fases de intervención se van al traste porque no puedes hacer nada de eso, ¿no? De Claro, claro, repente claro, claro. estamos en otro contexto y hay que improvisar y adaptarse. Sí, sí, Y yo sí. creo que el hospital también te da esa capacidad, si tú quieres ver la Claro, oportunidad, claro, ¿no? de claro, la claro. situación de esta manera, de improvisar y acompañar desde ahí, ¿no? Desde el adaptarte a, no desde el seguir en esos objetivos. Sí, sí, sí. No sé, esperemos que esta charla, que esta pequeña exposición así de cómo ha sido, cómo has vivido este caso, de las circunstancias que se han dado, y no sé, sirva, que ilustre pues a otros compañeros sanitarios, ¿no? Que ilustre también a gente que está en el mundo de las terapias creativo-artísticas, ¿no? Porque yo creo que les anima a acercarse un poco más a ese mundo que para nosotros también es a veces muy árido, ¿no? Del mundo clínico, ¿no? Del mundo médico, donde se nos ponen muchas barreras, ¿no? Porque claro, pues nosotros vamos allí con pintura, vamos con música, vamos con elementos poco quirúrgicos, aunque tienen sus elementos de cirugía que va ahí al fondo de la cuestión, ¿no? Pero hay siempre como ese rechazo, ¿no? Y ese freno también ahí, ¿no? Entonces yo creo que tu experiencia une los dos mundos, ¿no? Porque tú formas parte de los dos mundos, ¿no? Y con una intervención con tanta economía, con tanta sencillez, se puede conseguir tanto que tú ahora que has vuelto por el hospital y la has visto esa transformación que ha habido en su predisposición, que ya es mucho, ¿no? De una predisposición totalmente cerrada, limitada, huidiza, asustada, y de repente ha Se pasado transforma. a una disposición abierta, dice, bueno, pues voy a ver qué me puede ofrecer la psicooncóloga, y esto lo entiendo que me encaja con lo que Alesia me ha estado planteando, ¿no? Y con lo que la enfermera de la UCI también me ha estado... Y empieza a ver cómo las piezas engranan entre sí, ¿no? Y al final ¡pum!, se produce ese cambio mágico que lo producen los químicos, pero lo produce también la química del afecto y del cuidado y de la escucha y de la mirada, de la conexión empática. Y de Caray, la esto es coherencia. mágico. Yo creo que la clave en todo esto que comentas, donde entran instrumentos en el hospital y son vistos de forma rara y elementos de las artes plásticas,
porque yo también he visto esas miradas cuando trabajaba con un paciente con arcilla. O el último día con esta paciente cerré el proceso de ingreso en la UCI, ingreso en la planta, se fue de otra manera para poder estar con los suyos, celebrar su cumple y yo creo que algo fundamental es integrar la enfermedad en su día a día y para eso utilicé la música, utilicé el arte, utilicé unas máscaras, hice una sesión con ella y con su madre, su tía y su prima, ¿no? Como que tenían ahí ese engranaje de hermanas, las dos niñas y las dos adultas, y crearon un personaje en esa máscara que identificase lo que para ellas había sido esa fortaleza en ese proceso, ¿no? Y fue algo mágico verlas en esa habitación con pinceles, dentro de que yo soy muy cuidadosa y sé manejar ese cuidado aséptico, ¿no? Y estar muy pendiente de que mis compañeros puedan hacer su trabajo, porque soy muy consciente de lo que es estar en un hospital y tener una disposición de trabajar en equipo y no de obstaculizar, ¿no? Que creo que esa es la palabra. No es cuestión de entrar en una habitación o en un área como si estuvieses en una cacharrería, Sí, sí, sí. ¿no? Pues voy a poner flamenco porque me apetece a mí. Bueno, ¿qué le apetece al que tienes enfrente, ¿no? Y qué hay que trabajar. ¿Para qué utilizas esa canción? ¿No? Que yo creo que tenemos que ser rigurosos y trabajar desde ahí. Entonces se me colocó todo demasiado fácil y mis compañeros al principio lo vieron muy, muy raro todo esto. Yo empecé con mi proyecto y el escuchar de repente gente cantar en una habitación, en una planta así, era como raro, ¿no? ¿Qué está haciendo esta? Pero si tú crees en lo que haces y estás basado en la evidencia y lo haces de una manera rigurosa y bien acompañada, porque, bueno, también tengo mi supervisión en toda esa área que tú bien sabes y en la clínica, ¿no? Con mis directores de tesis y, bueno, pues muchos compañeros que me aportan, que me ayudan, que yo siempre comento, ¿no? Cómo puedo mejorar y estoy en ese constante aprendizaje, pues creo que se da una oportunidad a trabajar juntos desde el respeto y desde el acompañamiento. Y yo creo que ahí, claro que sí tienen lugar las terapias artístico-creativas. Aún queda mucho trabajo, Queda mucho trabajo, pero sí. estamos en ello. Estamos en ello, Puedo estamos en ello. decir que estamos y que estoy en ello. Sí, 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 sí. Doy fe, doy fe. Y nos convocaremos en este espacio en el futuro para hablar de otras cosas que se están cocinando y que estamos seguros de que van a generar un gran impacto en las personas que pasan por procesos complejos de enfermedad y que gracias a las artes vistas con este prisma terapéutico se les va a hacer un gran aporte. Segurísimo, segurísimo. Pero eso para el futuro, para el futuro. De momento la están peinando, ¿no? Que dicen. Eso es. Bueno, Alesia, pues muchas gracias por este tiempo, por tu experiencia, por cómo la cuentas, ¿no? Cómo la cuentas con esa sencillez y con esa prudencia de yo trato de no invadir otros terrenos, ¿no? Y también por la valentía con la que te metes en lugares donde las normas son las normas y donde hay que ser muy cauto, ¿no? Y todo tiene su porqué y todo tiene su explicación, ¿no? Entonces, agradecerte tu valentía, porque eso ha traído unos grandes beneficios a esta familia, a esta chica en concreto, que le va a seguir trayendo en el futuro, porque seguirás en contacto con ella.
Y nada, y esperamos que esto sea una semillita más, una gotita más en ese mundo de las propuestas, de las muchas propuestas que hay de muchos profesionales, ¿no? Pues para animar a todos los sanitarios a que no se olviden de dar unas gotitas de humanización a todos los protocolos técnicos, clínicos, médicos, quirúrgicos, etcétera, ¿no? Para que las personas no dejen de ser personas que llevan asociada a una enfermedad o un tiempo de debilidad, de trastorno, de dificultad en sus vidas, porque eso es realmente lo que completa este complejo puzzle de la sanidad, ¿no? y de la salud, ¿no? Ese encuentro, ese reencuentro con la salud que se da en los hospitales. O sea que infinitas gracias por tu tiempo y por toda tu experiencia. Gracias a ti. Yo creo que va a ilustrar mucho a la gente. Y reencontrémonos todos. Sí. Ahí. Esa es la pieza. Muchas gracias, Alesia. Seguimos en contacto. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Chao.